Ginebra, Suiza, es la sede de varias organizaciones internacionales encargadas de trabajar por la defensa de los derechos humanos, los derechos económicos, los derechos sociales. Hasta aquí han llegado dirigentes sindicales, líderes comunales de La Guajira y el Cesar. Igor Díaz es dirigente de Sintracarbón. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia, al norte, en La Guajira, con el Cerrejón concretamente? Bueno, la problemática de los trabajadores del Cerrejón en La Guajira es una problemática que hoy, después de 30 años de explotación minera, los trabajadores, y no solamente los trabajadores, las comunidades, vienen siendo afectadas por el proceso minero que se viene dando en la mina del Cerrejón. ¿Cómo es ese daño que se viene presentando a las comunidades? Bueno, el tema comunidades tiene varias aristas. El primer tema es el tema ambiental. Nosotros venimos haciendo algunas denuncias por la situación ambiental que se viene presentando en el departamento de La Guajira. El tema de la explotación minera genera en las comunidades, primero, desplazamiento. Segundo, afectaciones en el tema de la salud de las comunidades asentadas alrededor del complejo minero, y adicionalmente a eso, las decisiones que se han venido tomando últimamente en el tema de desviación de cuerpos de agua. Todos sabemos, un departamento semidesértico, las extensiones de tierra son de casi desierto, áridas, y la ausencia de agua es evidente en el departamento de La Guajira, y poder hoy definir por parte de la empresa minera afectarlo, el único río que hay en La Guajira y el arroyo más importante afluente de ese río Ranchería, es afectar a las comunidades y a toda la comunidad guajira en su conjunto. ¿Las multinacionales qué tienen que ver con eso? No, ellas son las decisivas frente a eso. Hoy están planteando de que es necesario modificar esos cuerpos de agua. El río Ranchería 26.5 kilómetros y el arroyo Bruno 3.5 kilómetros, porque debajo del río hay 500 millones de toneladas de la mejor calidad y hay 35 millones de toneladas debajo del arroyo Bruno. Entonces toman la decisión para ellos seguir produciendo carbón, sacando el carbón, pero también lo que estamos diciendo, y es en lo que hemos asumido una posición fuerte como sindicato y apoyando a las comunidades, es que estamos en contra de desviación de cualquier cuerpo de agua, llámese río, llámese arroyo, que afecte a las comunidades. ¿Cómo ha sido la recepción de esas denuncias aquí en Ginebra, en la sede de Naciones Unidas y otras organizaciones solidarias con la lucha que ustedes llevan en Colombia? Bueno, hay mucha receptividad. Yo creo que es importante para nosotros la oportunidad que se nos brinda en Europa, en Ginebra, donde en Suiza la Glencore tiene su sede principal, en la cual aspiramos a participar en la Asamblea de Accionistas y en la cual haremos la misma denuncia de que este tipo de hechos afectan a nuestra región, porque afectan a las comunidades y afectan a los trabajadores también. Tenemos entendido que ha habido amenazas contra los dirigentes, no solamente sindicales, sino sociales, que han venido dando esta lucha allí en La Guajira. Bueno, últimamente, y por efecto de la situación de La Guajira, hay amenazas contra dirigentes sindicales, hay dirigentes sindicales amenazados, desplazados, hay comunidades, líderes de la misma comunidad que han sido amenazadas y desplazadas, y ese es un hecho que venimos denunciando ante el Estado colombiano, ante la comunidad internacional. La UNP, que era responsable de la protección de los amenazados en Colombia, nada hace en favor de proteger. Normalmente las evaluaciones de riesgo siempre terminan en riesgo bajo, poniendo pues en riesgo la vida de los amenazados, de tanto dirigentes sindicales como dirigentes de las comunidades, y eso es una gran preocupación y la cual hemos venido denunciando a nivel de la ONU, de la OIT, y igualmente en las asambleas de accionistas, porque creemos que la acción que realizamos como dirigentes sindicales y el liderazgo que tienen las comunidades en reclamar sus derechos es algo constitucional, es algo legal, que no debe ser repudiado ni afectado, ni ningún dirigente amenazado y mucho menos desplazado de su sitio natural de vivienda. También con Igor Díaz ha llegado desde Colombia, desde Latillo, en el Cesar, también al norte de Colombia, ha llegado Diana Fonseca, dirigente sindical. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí en tu comunidad, Diana? Bueno, mi comunidad está en estos momentos en un proceso de reasentamiento involuntario ordenado por el Ministerio del Medio Ambiente hace 4 años. Estamos sentados en las mesas negociando con 3 multinacionales que son Drumo, Glencore y CNR Goldman Sachs. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Cuál es la situación que están viviendo esas comunidades? ¿En qué consisten los daños? Bueno, el reasentamiento debió de darse hace 2 años, por ahí ya comenzamos el incumplimiento de las empresas. De esto tenemos 4 años de estar sentados en las negociaciones y ellos incumplen las actas y los acuerdos a los que llegamos. Es decir, no se ve salida en estos momentos. No hay avance en el proceso, solamente la comunidad decayendo,
en su salud, decayendo en desespero porque ya no tenemos dónde cultivar, no tenemos dónde pescar porque nuestro río también fue desviado y no hay salidas de empleo en la comunidad. Estamos dependiendo totalmente de las empresas con un banco de alimentos hace 2 años. ¿Qué le dicen aquí las organizaciones, como por ejemplo Naciones Unidas, cuando ustedes traen estas denuncias? Pues como todo, que nos van a ayudar, que ellos solo pueden actuar con el gobierno colombiano. Esperemos que el gobierno colombiano haga algo, porque en realidad el gobierno colombiano tampoco se presta para que las comunidades no se vean afectadas por los derechos humanos. O sea, el gobierno colombiano también es muy ausente de nuestras comunidades. También aquí en Suiza está Stefan Zuller. Él es miembro dirigente del grupo de trabajo Suiza-Colombia, muy comprometido con la solidaridad y el acompañamiento con la dirigencia sindical de todos los problemas de denuncia. ¿Cuál ha sido la percepción o cuál es la percepción que se tiene aquí en Suiza de parte de la dirigencia en torno a esta problemática que vienen denunciando los compañeros y compañeras desde Colombia? Bueno, realmente llevamos muchos años apoyando tanto a los sindicatos como el de Igor Díaz y las comunidades de La Guajira y del Cesar en sus procesos frente a las empresas. Nos preocupa mucho que son empresas suizas, Glencore y antes también Xstrata, que tienen estas grandes minas de carbón a cielo abierto y que realmente pues causan un impacto muy grande en derechos humanos, derechos laborales y también en el ambiente y la salud de la gente. ¿Qué más pueden hacer ustedes como dirigentes que no son gobierno, son ONG, intentan poner toda la voluntad, un granito de arena en esta solidaridad? Pues lo que vemos que en los últimos 2-3 años ha habido varios informes de ONGs, tanto en Estados Unidos como en Europa. Acabamos de publicar un informe sombra sobre Glencore y su sostenibilidad en las operaciones en Colombia. Veo que hay cada vez más presión frente a las empresas como Drummond, Glencore, Cerrejón mismo. Vemos que las empresas ven obligados no tanto a mejorar su actuar, pero a dar la cara, a presentarse en público, a argumentar, a defenderse. De hecho, estuvimos hace poco con la dirigencia de Glencore Mundial en Colombia, visitando sindicatos, visitando comunidades, y realmente ya el jefe de Glencore, Iván Glasenberg, se comprometió con el Atillo, con Tamaquito, a que los procesos vayan mejor, pero con calidad. En estos momentos, aparte de ese acompañamiento, ¿qué más se puede lograr en estas instancias internacionales? Bueno, hemos hablado con la Comisión Europea en Bruselas, con el gobierno suizo en Berna. Estuvimos ahorita en la ONU está interesada en recibir los testimonios detallados de la gente y empezar distintos procedimientos, también como llevando cuestiones al gobierno colombiano y a las empresas pidiendo respuestas. Lo que nos preocupa, nos frustra realmente es que el gobierno suizo, que es un país donde muchísimas empresas tienen su sede, es muy pasivo. No hacen nada, están apoyando iniciativas voluntarias, se niegan a que haya leyes que obliguen a las empresas a ser juiciosos con la gente, correcto con la gente. Vamos a seguir presionando. Hace 10 días se lanzó una iniciativa popular en Suiza que se llama es una iniciativa popular que va a llegar a votación, donde se pide que las empresas tengan que cumplir con su vida de diligencia, es decir, hacer una asesoría en los impactos que tienen, prevenir daños y mitigar daños cuando ocurren, y realmente buscamos que es un instrumento vinculante para que empresas como Glencore, como Syngenta, como Nestlé ya no pueden maltratar a la gente y los derechos humanos en países del sur. Un mensaje de solidaridad para ese pueblo colombiano, esos sindicalistas, esos líderes sindicales, esos líderes comunales que en este momento están luchando, están dando su vida. Pues realmente llevamos muchos años dándoles apoyo moral, político. Quiero decirles que seguimos por otros 10 o los años necesarios dándoles el apoyo necesario, la solidaridad. Pues les mando un abrazo fuerte desde aquí, que siempre estamos pensando en ellos, en las difíciles situaciones que ellos afrontan en cada día. Bueno, mi nombre es Diana Fonseca, vengo de la comunidad del Atillo, centro del Cesar en Colombia. Mi comunidad es una comunidad de 184 familias. Antes teníamos río, cazábamos, pescábamos, éramos campesinos, vivíamos de la agricultura. Hoy estamos rodeados de 3 multinacionales que son Drummond, Glencore y CNR, Goldman Sachs.
Llevamos un proceso de reasentamiento por orden del Ministerio del Medio Ambiente. Estamos siendo reasentados involuntariamente, nunca nos preguntaron si queríamos irnos. Tenemos 4 años de estar sentados en la mesa de negociación con las empresas, todos los meses, tratando de sacar el reasentamiento adelante. Somos 11 líderes, los cuales llevamos esta lucha. Mi comunidad está siendo afectada en salud. La mina que tenemos más cerca la tenemos a 200 metros y son 3 que nos rodean. Como ven, son 3 grandes monstruos y que nosotros como campesinos se nos ha hecho muy difícil, pero gracias a la ayuda de Pensamiento y Acción Social, que es Paz, que nos está ayudando, asesorando en la negociación, hemos tratado de enfrentarnos a esos monstruos. Hoy por hoy todo es incumplimiento. Nuestro proceso está detenido hace unos 6 meses, en donde no llegan las empresas a ningún acuerdo. Es muy difícil que 3 multinacionales se pongan de acuerdo, dicen ellas, para reasentar prácticamente 700 personas. Entonces estamos en esa lucha de esa negociación. Como no tenemos mucho tiempo, quiero concentrarme en unos pocos puntos de nuestro informe sombra, ya que aquí está, pues Diana ya contó un poco los temas del reasentamiento involuntario y ahora Igor nos contará un poco los temas laborales. En grandes líneas, este informe es el primer informe que se hace frente a los informes de sostenibilidad que Glencore ha emitido a nivel mundial y a nivel Colombia. Tiene 5 capítulos, un capítulo principal del cual vamos a hablar ahora un poco, es el capítulo de asuntos corporativos, impuestos y regalías de la empresa. Otro asunto es el tema laboral, otro asunto y capítulo son los impactos ambientales de la empresa. Otro tema es el tema de los reasentamientos involuntarios y finalmente tenemos una parte sobre derechos humanos. Realmente sobre los temas corporativos de la empresa, Glencore es una empresa que tiene varios problemas en Colombia y tiene varios problemas principalmente por asuntos de no pago de regalías y no pago de impuestos. Por fortuna tenemos, al principio del gobierno actual tuvimos una fuerte labor de la Contraloría General de la Nación, que es la entidad que verifica las finanzas públicas, quienes hicieron varias auditorías a la empresa y encontraron que sus cifras y sus reportes sobre los pagos de regalías no estaban concordando con la realidad de la empresa. Un ejemplo que quiero darles muy rápido es que, por ejemplo, entre 2010 y 2011 los precios internacionales del carbón superaron la barrera de los $150 la tonelada, pero Glencore en Colombia declaró que solo costaban $20 la tonelada. Luego, sobre ese valor, digámoslo, 5 o 6 veces inferior al valor mundial, comenzó a declarar impuestos y regalías. Por estos asuntos, en el año 2012, el Estado colombiano interpuso una demanda contra Glencore que hoy está en curso en Colombia por no pago de regalías que asciende a $100 millones. Hay muchos otros temas con la empresa, pero quiero mostrarles esa gráfica. Nosotros presentamos el informe en enero de este año ante el presidente mundial de Glencore y él nos dio una respuesta por escrito de 19 páginas. En la respuesta está esa gráfica. Según esa gráfica, la empresa paga en Colombia 102% de su presupuesto en Government Take. Es decir, el 102% del presupuesto, según la empresa, va para pago de impuestos, regalías y otro tipo de pagos al Estado. Según el Estado colombiano, en el mejor de los casos, Glencore solo ha pagado el 9% de sus ventas. Entonces tenemos un gran problema porque Colombia no está recibiendo ningún beneficio económico con la extracción minera. Incluso, más allá, hay estudios de la Contraloría que han dicho que Glencore, por cada $1 que ha pagado de regalías, no sé si todos están familiarizados con el tema, las regalías son el pago que tiene que hacer una empresa cuando explota un recurso natural, porque el recurso pertenece a la nación.
La Contraloría ha dicho que por cada dólar que Glencore ha pagado y las demás empresas mineras de carbón en Colombia han pagado en regalías, el Estado colombiano les descuenta 1,3 dólares. Eso no es un negocio para Colombia. Todo esto está como a grandes rasgos en el tema, en el capítulo de impuestos, regalías y otros asuntos corporativos. Hay otro tema que nos preocupa mucho y es el tema de la cooperación militar que tiene Glencore. Glencore es la única empresa suiza con sede en Colombia que tiene convenios de cooperación militar con el ejército colombiano. En los últimos 5 años, Glencore cada año ha suscrito convenios secretos con el gobierno colombiano, donde en promedio ha pagado $180.000 anuales por un batallón de 40 soldados. Este batallón de 40 soldados tiene su instalación en una de las minas de la empresa y de 2007 a hoy se ha visto envuelto en 4 ejecuciones extrajudiciales, 4 asesinatos de personas civiles que fueron hechas pasar como bajas en combate como parte de grupos insurgentes. De esos 4 casos, 2 ya fueron investigados y sancionados por la justicia, y hoy en día hay más de 20 militares, entre oficiales, suboficiales y soldados, condenados a las máximas penas en Colombia por delitos de lesa humanidad. No obstante, Glencore el año pasado aplicó una iniciativa mundial que se llama Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, y que es un esfuerzo entre estados, empresas y algunas ONGs para que las empresas en estos convenios apliquen de manera voluntaria criterios de derechos humanos. Nosotros colocamos en conocimiento de estos hechos a esa iniciativa, de la cual hace parte el Estado suizo o el gobierno suizo y el gobierno colombiano también. Y en marzo de este año, pese a, digamos, nuestras objeciones para que Glencore ingresara, en marzo de este año le dieron entrada. ¿Quiénes aprobaron la entrada? Entre otras empresas como BHP Billiton, la British Petroleum, y entre los países está Holanda, Suiza y Colombia. Para nosotros esto es un tema muy delicado. Esto es una gráfica de la financiación militar y estos son fotografías de reuniones que sostienen directivos de Glencore en Colombia con fuerzas militares. Digamos, en otros países en Latinoamérica no está tan extendida esta práctica de los convenios, pero sí resulta muy complicado que en un país como Colombia, con un conflicto armado, con grandes conflictos que la empresa, por ejemplo, sostiene con sindicatos, con comunidades locales, ellos den tanta financiación militar a unidades que además están involucradas en violaciones a derechos humanos. Y no solo eso, que un gobierno como el gobierno suizo las admita en una iniciativa como Igor pudiera comentarnos más de todo el tema de derechos sindicales. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Voy a tratar de, en el tiempo que me dieron, que nosotros los colombianos hablamos mucho, es muy corto, pero voy a tratar de simplificar, y más por los grandes problemas que tenemos, ¿no? Tanto porque queremos. Voy a hablar de salud de los trabajadores, que es un tema de los más preocupantes de nuestras organizaciones sindicales, en el tema de minería de carbón, el tema laboral que tanto afecta a todos los trabajadores en Colombia, que es la tercerización laboral, es muy creciente en la minería de carbón, y el tema un poco de comunidades y medio ambiente. Y en el tema de salud tengo que dividirlo en 2 sectores, porque nuestro sindicato tiene afiliados tanto en Cerrejón como en Calenturitas, que es una de las minas que tiene Glencore en el Cesar. En el Cerrejón, Glencore es dueña de la tercera parte de esta mina, que comparte con BHP Billiton y Anglo American, y en Calenturita es único dueño de esa mina. Y bueno, refiriéndonos al tema Cerrejón, frente al tema de la salud de los trabajadores, de los 4.000 trabajadores directos que existen en Cerrejón, contratados por las 3 multinacionales, 900 trabajadores más o menos padecen de enfermedades producto de la explotación minera, enfermedades que no son reconocidas por las empresas multinacionales, enfermedades que tienen que ser probadas por el trabajador. No es el empresario que tiene que demostrar que la enfermedad no es producto de la explotación minera, sino es el trabajador el que sufre el rigor de las jornadas laborales, quien tiene que ir a los estrados judiciales a demostrar que se enfermó producto de la
relación de su trabajo, porque definitivamente el sistema en Colombia de seguridad social no lo reconoce y los empresarios mineros multinacionales hacen mucho esfuerzo para que eso sea así. Nosotros hemos venido denunciando ese tipo de prácticas porque definitivamente no solamente riñen con los derechos laborales, sino afectan los derechos humanos de esos trabajadores, que finalmente, por su situación de incapacidad y no estar en el puesto de trabajo, terminan en una indigencia laboral, porque su salario finalmente termina en cero, no percibiendo salario, sin el reconocimiento de la enfermedad, porque las administradoras de riesgos, más las EPS, que son quienes tienen que definir si la enfermedad es producto del trabajo o no, juegan en decir que ninguno de los dos es la relación que tienen los trabajadores con su trabajo y terminan afectando finalmente al trabajador y a su familia. Nosotros hace año y medio hicimos una huelga en Cerrejón de 32 días, donde el interés mayor de los trabajadores era la situación y las condiciones de salud de los trabajadores. Y frente a eso exigíamos de esa empresa la referencia de un sistema de seguridad en salud o un contrato de salud que permitiera, frente a la necesidad que hay en la región, porque es una región de las más olvidadas de Colombia, La Guajira, donde está esa mina del Cerrejón, es el antepenúltimo en necesidades básicas insatisfechas en el tema social. En La Guajira no hay un centro médico en el departamento que pueda cubrir o atender una situación de alto riesgo de un accidente en la mina, porque definitivamente la infraestructura es muy precaria y hemos tenido trabajadores muertos hoy por falta de atención médica, y nada hace la multinacional para lograr que frente a las ganancias que tiene pueda manejar el tema de la atención mínimamente o básicamente de esos trabajadores que se afectan producto de la misma relación con el trabajo. Hoy, frente a esa huelga, debía haberse firmado un nuevo contrato de prestación de servicios de salud, mejorando lo que en contexto habíamos definido en la convención para poder atender en mejores condiciones a los trabajadores, y se ha aprobado el nuevo contrato con desmejora a lo que teníamos anteriormente. O sea que aún después de la huelga, aún después de todo lo que vivimos, estas compañías siguen afectando en gran medida a los trabajadores. Cuando uno sale de Cerrejón, que son 3 empresas, y va a Glencore solo, a Calenturita, termina encontrando que la situación es más precaria, es más preocupante. Los trabajadores enfermos en Glencore, Calenturita, son hacinados en un espacio muy pequeño para el número de personas que están padeciendo enfermedades producto de la explotación minera. Contrario a eso, se le modifica su turno de trabajo. El turno que tenían cuando eran trabajadores normales, que no padecían ninguna enfermedad, se le alarga más el turno para ir a la mina, cuando las condiciones ya no son óptimas para ir a la mina. Adicionalmente a eso, nosotros por lo menos en Cerrejón hemos encontrado la reubicación de algunos trabajadores, pero la reubicación que Glencore encuentra en Calenturita es colocar a esos trabajadores enfermos, producto de la explotación minera, a recoger basura en la mina. Nos parece un acto denigrante frente a la realidad que viven esos trabajadores. Y frente a ese tema, nosotros la mayor denuncia y el mayor énfasis que le colocamos a las afectaciones de los trabajadores tiene que ver en ese tema, porque definitivamente el trabajador de La Guajira y el Cesar buscó una opción de trabajar en una mina para poder tener unas mejores condiciones sociales, y hoy esas condiciones sociales se han afectado porque definitivamente el trabajador termina enfermo sin ninguna alternativa y permitiendo quedar viciado o muerto producto de la explotación minera, sin el reconocimiento de su enfermedad y sin la responsabilidad social que deben tener estas empresas con esos trabajadores y para esos trabajadores. Eso es igual en Cerrejón y en Drummond y en Prodeco Calenturita, porque definitivamente el número de trabajadores enfermos es creciente gradualmente, no decrece, no hay una condición de prevención de enfermedades, los trabajadores aparecen permanentemente enfermos y no hay el reconocimiento de la enfermedad. El otro tema tiene que ver con la tercerización laboral. En la mina del Cerrejón, para poner el ejemplo de Cerrejón en primera instancia, se traen 40 millones de toneladas al año de carbón. Normalmente trabajamos 4.000 o 5.000 trabajadores directos de la compañía, eso es fluctuante, pero el número de trabajadores tercerizados o subcontratados
llega alrededor de 7.000 trabajadores. O sea, es mucho mayor la nómina de trabajadores tercerizados que laboran en jornadas extenuantes de más de 25 días, que ganan el salario mínimo en Colombia. O sea, las condiciones laborales son denigrantes, no hay un trabajo digno para esos compañeros. Lo que hemos logrado hacer en Cerrejón es poder convertirnos nosotros como sindicato en sindicato de industria para poder cubrir a esos trabajadores con la sindicalización de nuestro sindicato, porque definitivamente en 30 años a esos 7.000 trabajadores sería vulnerado el derecho de asociación y de negociación colectiva. Hoy, afortunadamente, por afiliación nuestra, de esos 7.000 trabajadores, 2.500 están afiliados al sindicato. Y hoy, por lo menos, esos 2.500 tienen unas condiciones mejoradas frente al resto de la población, pero todavía quedan muchos trabajadores que trabajan en condiciones indignas. Y eso es promocionado por estas empresas multinacionales, porque cuando uno va a Calenturita, no solamente encuentra una alta tercerización. Calenturita, la mina, tiene más o menos 1.500 trabajadores. Pero hoy esa empresa, además de practicar la tercerización en gran medida, porque ya no contrata directamente a los trabajadores, la ley colombiana establece que trabajadores que hacen labores misionales, que tienen que ver con el objeto social de la compañía, deben ser contratados directamente. ¿Qué hace Glencore en Calenturita? Tiene una bolsa de empleo, contrata a los trabajadores, los suministra a la operación y al mantenimiento de los equipos para simplemente no pagar lo que deben pagar a esos trabajadores. Y así funciona. Hacen una tercerización laboral ilegal, porque además son labores misionales que no deben ser subcontratadas. La mina fue suspendida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia por afectación medioambiental y detuvo un sector de la mina. La norma en Colombia establece que cuando eso sucede se le aplica un artículo a los trabajadores, porque la situación de parálisis no tiene nada que ver con los trabajadores. Entonces ellos siguen vinculados a la compañía. Igor Díaz también tiene de nuevo algo que decir respecto al tema de los trabajadores enfermos en el Cerrejón. Igor, ¿qué es lo que está pasando? No, tanto en Cerrejón como en Calenturitas, que son 2 minas donde tenemos afiliados, es creciente el número de trabajadores enfermos producto de la explotación minera. Que tenemos una gran lucha para poder probar que esas enfermedades son producto de la explotación minera, que se reconozca la enfermedad profesional como tal. Hay 2 hechos que afectan que eso no sea así, que es primero la posición de la compañía frente al reconocimiento y también el sistema de seguridad social en Colombia, que niega que las enfermedades de los trabajadores son producto de la explotación minera, del trabajo que realizamos. Hoy los trabajadores hemos podido lograr determinar una biopsia de pulmón, porque la norma establece que con la lectura de placa pueden determinarse las enfermedades respiratorias de los trabajadores que afectan el pulmón, pero no se reconoce y toca entonces hacer una biopsia de pulmón para poder probarla. Asimismo, las enfermedades osteomusculares son crecientes en los trabajadores, por lo menos en Glencore Calenturita, los trabajadores enfermos que están ahí porque padecen de una enfermedad que ya no les permite estar en los equipos para los cuales fueron contratados. Termina esta compañía en un acto para nosotros casi que ilógico, colocando a los trabajadores reubicados a recoger basura, porque supuestamente no hay una labor que sea digna para el trabajador que ha padecido una enfermedad producto de los camiones y de las palas que se mueven en la mina y que afecta a los trabajadores. Nosotros hacemos esa denuncia porque creemos que es antihumano ese tipo de prácticas que afectan a los trabajadores. Los trabajadores enfermos estamos tratando de poder lograr que la minería a cielo abierto reconozca el tipo de enfermedades que se producen producto de esa explotación minera. Hasta ahora no ha sido posible, el Estado colombiano no lo ha permitido, las empresas multinacionales adoptan una posición de pasividad frente a eso y de afectación mayor a los trabajadores. Y es una denuncia que también estamos haciendo porque creemos que las empresas frente a ese tipo de hechos deben ser responsables socialmente. Estas las denuncias que hace Igor Díaz, lo mismo que Diana Fonseca, acompañados por Stefan Zuner, aquí en Ginebra, Suiza. Con la cámara de Jorge Bernal, les habló Eliezer Jiménez Julio.